Vamos con este texto de Paul Chukland titulado El problema metodológico. Es claro que el marco conceptual conocido de la psicología popular nos brinda una comprensión singular de muchos aspectos de la mentalidad humana. Sin embargo, también son evidentes los numerosos aspectos de la inteligencia consciente que aquel deja ampliamente en la oscuridad. Aprendizaje, memoria, uso del lenguaje, diferencias de inteligencia, sueño, coordinación motriz, percepción, locura y otros. Entendemos demasiado poco de lo que hay que entender, y a la ciencia le corresponde quitar las sombras envolventes y revelarnos la naturaleza interior y el funcionamiento secreto de la mente. Todos pueden estar de acuerdo sobre esto. Sin embargo, hay gran desacuerdo sobre cómo debe proceder cualquier ciencia de la mente para tener la mayor posibilidad de éxito. Es decir, hay desacuerdo sobre los métodos intelectuales que deben emplearse. A continuación, veremos una breve descripción y análisis de las 4 metodologías más influyentes que han guiado la investigación sobre la mente en este siglo. 1. Idealismo y fenomenología. Es útil retroceder aquí unos pasos y hacer un poco de historia. Mientras de la Métrie, véase página 148, intentaba reducir la mente a la materia, otros pensadores se ocupaban de realizar una reducción precisamente en sentido contrario. El obispo George Berkeley afirmó que los objetos materiales no existen sino como los objetos o contenidos de los estados de percepción de las mentes conscientes. Para decirlo crudamente, el mundo material no es otra cosa que un sueño coherente. Si se sostiene que el mundo material es simplemente el sueño de uno, entonces uno es un idealista subjetivo. Si se sostiene, como Berkeley, que el mundo material es el sueño de Dios, un sueño que todos compartimos, entonces uno es un idealista objetivo. En ambos casos, el elemento fundamental de la existencia es la mente, no la materia. De allí el término idealismo. Esta es una hipótesis sorprendente y fascinante. Se nos pide que pensemos que el mundo material objetivo es nada más que el sensorio de Dios. El mundo material está en la mente de Dios, en la misma relación que nuestra experiencia sensorial está en nuestra propia mente. De alguna forma, todos somos espectadores del sueño de Dios, el universo físico. Esta hipótesis puede parecer a algunos un sueño vagamente loco por derecho propio, pero al menos podemos imaginar cómo podrían demostrarlo pruebas serias. Supongamos que pudiéramos proporcionar explicaciones detalladas de la conducta y construcción de la materia, explicaciones basadas en supuestos teóricos acerca de la construcción de la mente, la nuestra quizás o la de Dios. Entonces, el idealismo comenzaría a parecer auténticamente admisible. De hecho, nunca se han dado explicaciones de esta clase genuinamente útiles y entonces el idealismo sigue siendo comparativamente inadmisible. Hay muchas más explicaciones en el otro sentido, de diversos fenómenos mentales en términos de fenómenos físicos. Pensemos solamente en la teoría de la evolución, la inteligencia artificial y las neurociencias para ver la extensión del frente materialista en avance. Sin embargo, hubo un tiempo en que tales explicaciones idealistas del mundo materialista parecían efectivamente existir. Immanuel Kant dejó una marca duradera en la filosofía occidental cuando afirmó, en la crítica de la razón pura, que la experiencia humana conocida del mundo material es en gran medida construida por la mente humana en actividad.
Según Kant, las formas innatas de la percepción humana y las categorías innatas de la comprensión humana imponen un orden invariable sobre el caos inicial de la entrada de estímulos sensoriales sin elaborar. Entonces, todos los seres humanos comparten una experiencia de un mundo empírico muy específico. De este modo, Kant intentó explicar por qué las leyes de la geometría euclidiana y de la física de Newton eran necesariamente verdaderas para dar cuenta del mundo de la experiencia humana. Kant pensaba que eran una consecuencia ineludible de la propia actividad estructuradora de la mente. Desde entonces, tanto la geometría euclidiana como la física de Newton han resultado ser empíricamente falsas, lo que sin duda debilita los detalles de la versión de Kant. Pero la idea central de Kant, que las formas y categorías generales de nuestra experiencia perceptual son impuestas por una mente activa y estructuradora, es una idea que perdura. Los objetos mentales en nuestra experiencia construida pueden ser entonces empíricamente reales para toda la experiencia humana, pero no necesariamente son trascendentalmente reales desde un posible punto de vista de Dios. Esta degradación de la materia a la categoría principal en un mundo de apariencias es característica de gran parte de la filosofía a partir de Kant. Sin embargo, este agregó un segundo elemento a la historia, que transforma a partir de un guión puramente idealista, que la transforma a partir de un guión puramente idealista y señala a Kant como un idealista muy atípico. Según Kant, el mundo de los sentidos internos, el mundo de las sensaciones, pensamientos y emociones, también es un mundo construido. Del mismo modo en que la mente accede al mundo externo, el acceso de la mente a sí misma también está mediatizado por sus propias contribuciones estructurales y conceptuales. Tiene acceso a sí misma solamente a través de sus propias autorrepresentaciones. Por lo tanto, aunque es empíricamente real, la mente no necesita ser trascendentalmente real, así como tampoco la materia lo necesita. Para Kant, la naturaleza trascendental de la mente en sí misma es tan opaca como la naturaleza trascendental de la materia en sí misma. Y, en general, creía que las cosas así como son, independientes de la percepción y conceptualización humanas, son incognoscibles por los seres humanos para siempre. Los filósofos posteriores han sido más optimistas que Kant con respecto a las probabilidades últimas de la autocomprensión. Muchos suponen que mediante la investigación científica de la mente puede realizar un progreso conceptual hacia la meta de volver a pensar el mundo material y la mente en términos conceptuales que efectivamente corresponden a la verdadera naturaleza de las cosas en sí mismas. Esta es la esperanza del realismo científico, un enfoque filosófico que está en la base de la mayoría de las investigaciones psicológicas y neurocientíficas actuales. Aunque la tradición fenomenológica también es optimista en cuanto a la autocomprensión, asume una postura curiosamente diferente. Fenomenología es el nombre de una tradición filosófica centrada en Europa continental. Con raíces en la filosofía kantiana, es un árbol con muchas ramas, pero sus diversos defensores coinciden en que una verdadera comprensión de la naturaleza de la mente solo puede lograrse con métodos completamente diferentes de aquellos que guían a la ciencia en general. Las razones de esta fuerte posición derivan en parte de la teoría del conocimiento, la epistemología, empleada por los fenomenólogos. Sabe muy bien, como casi todos los filósofos desde Kant, que el mundo de nuestra experiencia es en gran medida un mundo construido. Nuestras formas innatas de percepción, nuestras formas innatas de comprensión y nuestros marcos conceptuales aprendidos estructuran en su conjunto el conocido mundo de las percepciones del sentido común.
el Lebenswelt o mundo de la vida. Según ellos, la actividad científica corriente es simplemente una continuación de algunas de estas actividades constructivas de la mente. Construimos conceptos cada vez más intrincados y más profundamente interpretativos del mundo objetivo, y los hacemos responder a los hechos de percepción de nuestro Lebenswelt, en forma de predicciones, explicaciones y demás. ¿Cómo no se pronunciará esa palabra alemana? Pero, insisten los fenomenólogos, tal procedimiento constructivo no es el modo de lograr una verdadera comprensión de la mente. La autora de toda esta actividad constructiva, dicho procedimiento simplemente aleja cada vez más a la mente de los fenómenos puros, originales, y la envuelve cada vez más estrechamente en las complejidades de su propia construcción. Los conceptos de la ciencia física nunca pueden ser otra cosa que la interpretación que la mente construyó sobre el mundo objetivo. En contraste, para entender a la mente, lo que debemos hacer es un giro de 180 grados y adoptar un procedimiento de análisis y desinterpretación de nuestra experiencia. Dicha metodología buscará el origen y revelará la actividad estructuradora de la mente, y así nos llevará a la naturaleza esencial de la mente misma. Es posible que la mente intuya su propia naturaleza esencial, ya que, en contraste con su conocimiento del mundo objetivo, la mente tiene o puede aspirar a tener acceso directo y sin intermediarios a sí misma. Tal programa de investigación analítica e introspectiva producirá un nivel de conocimiento y comprensión que no solo es superior a cualquier comprensión posible que pueda producirse por los procedimientos esencialmente constructivos e interpretativos de la ciencia corriente, sino que también es independiente de ella. Más allá de compartir algo como la perspectiva que acabamos de mencionar, hay gran variedad de fenomenólogos. Georg Hegel, una de las primeras personalidades en la tradición, presentó una nueva versión del idealismo objetivo. Creía que el viaje del espíritu hacia el autoconocimiento último es un viaje hacia la disolución de la distinción entre el yo subjetivo y el mundo objetivo. El avance histórico de la conciencia humana, individual y colectiva, es sólo el proceso lento y disperso por el cual el aún vacilante espíritu absoluto aspira a llegar al autoconocimiento. Cada conciencia humana individual es sólo un aspecto de aquel espíritu mayor, y la oposición entre uno mismo y los demás, y entre uno mismo y el mundo objetivo, finalmente se derrumbará cuando el espíritu absoluto logre el completo autorreconocimiento. Mientras tanto, nuestro Lebenswelt se interpreta mejor no como el sueño apacible del espíritu absoluto, sino como el contenido de sus esforzados intentos por lograr el autoconocimiento. Sin embargo, Hegel no es representativo de la tradición más moderna, y la fenomenología no está comprometida esencialmente con una ontología idealista. Edmund Husserl es la figura central de la tradición moderna. Husserl llevó a cabo su investigación fenomenológica dentro de un marco aproximadamente cartesiano, en el que la mente y la materia son igualmente reales, y su principal interés era entender la intencionalidad de los estados mentales. Véase, la búsqueda introspectiva de las actividades constructivas de la mente, afirmaba, revela la fuente de nuestros contenidos mentales y nos conduce a un conocimiento purificado e incuestionable de un yo trascendental individual detrás del yo empírico o fenomenológico.
creía que aquí se pueden analizar los cimientos indiscutibles de la experiencia humana y de todas las ciencias empíricas objetivas. Esta breve reseña no hace justicia a lo que es una rica tradición y ninguna tradición de esta magnitud puede refutarse en un párrafo. Sin embargo, el lector verá que lo que en el último capítulo denominamos el enfoque tradicional con respecto a la introspección es de un modo u otro una parte importante de la tradición fenomenológica. La idea de que se puede tener algún conocimiento supracientífico del yo, alguna forma especial de conocimiento que no sea a través del medio de la conceptualización constructiva objetivizante, es común a lo largo de la historia. Este enfoque va contra la convicción de Kant de que el autoconocimiento introspectivo es una instancia de construcción objetivizante tan inevitable como lo es el propio conocimiento del mundo externo. Y va contra la demostración psicológica moderna de que los propios juicios introspectivos son completamente análogos a los juicios de percepción en general y proporcionan un conocimiento que de ninguna manera se distingue por una posición, pureza o autoridad especiales. Si todo conocimiento es inevitablemente un asunto de construcción conceptual e interpretación especulativa, entonces parecería que el acceso especial a la naturaleza esencial de la mente buscado por los fenomenólogos es sólo un sueño, y que los métodos corrientes de la ciencia empírica constituyen la única esperanza que tiene la mente de comprenderse a sí misma. Esto no significa que no deban admitirse los juicios introspectivos como datos para la ciencia, y tampoco la investigación fenomenológica, sino que se negará a los resultados de esta investigación cualquier estatuto epistemológico especial o único. Sin embargo, volver a los métodos corrientes de la ciencia empírica no produce unanimidad instantánea, pues hay varios conceptos en pugna de lo que son o deberían ser aquellos métodos corrientes, como se verá en las siguientes secciones. El conductismo metodológico representa una reacción muy fuerte contra las tendencias dualistas e introspectivas de la psicología que lo precedieron. Hijo de este siglo, es también un intento autoconsciente de reconstruir la ciencia de la psicología en los términos de las ciencias que han tenido tanto éxito como la física, la química y la biología. Durante los últimos 50 años, el conductismo ha sido la única escuela de la psicología más influyente en el mundo angloparlante. Las dos últimas décadas han obligado a la reevaluación y flexibilización de algunas de sus doctrinas, pero sigue ejerciendo una importante influencia. Tesis y argumentos centrales. Sus principios centrales no son difíciles de entender. Según el conductismo, la obligación primera y principal de la ciencia de la psicología es explicar la conducta de los humanos, de cualquier criatura que estudie, incluyendo los seres humanos. La ciencia de la psicología es explicar la conducta de cualquier criatura que estudie, incluyendo a los seres humanos. Por conducta, los conductistas entienden la actividad por todos observable, medible, registrable de los sujetos estudiados, movimientos corporales, ruidos emitidos, cambios de temperatura, sustancias químicas liberadas, interacciones con el medio y demás. No hay duda sobre la realidad objetiva de estos fenómenos, y la psicología no puede extraviarse eligiendo la conducta animal como principal objetivo para explicar. Esto contrasta profundamente con las ideas anteriores, que tomaban los elementos y contenidos de la conciencia interna como objetivo adecuado para que la psicología explicara. Sin embargo, para la mayoría de los conductistas tenía una importancia similar
el modo en que la conducta debe explicarse correctamente. Las explicaciones de sentido común que recurren a los estados mentales se consideran seriamente defectuosas de varias maneras. Dichas explicaciones recurren a un conjunto de conocimientos populares que no tienen bases científicas correctas y que pueden construir en gran parte en superstición y confusión, que se pueden construir en gran parte en superstición y confusión, así como ocurre con tantos de nuestros conceptos anteriores. Las conocidas nociones mentalistas están mal definidas y no tienen ciertos objetivos claros para su aplicación, especialmente en el caso de los animales no humanos. La introspección individual no proporciona una base uniforme ni confiable para su aplicación, incluso en el caso de los seres humanos. Las explicaciones mentalistas generalmente se construyen a posteriori y los principios invocados demuestran muy poco poder de predicción, y tales explicaciones íntimas nos ocultan el amplio papel que desempeña el medio externo de cualquier organismo en el control de su conducta. En lugar de recurrir a los estados mentales, los conductistas propusieron explicar la conducta de cualquier organismo en términos de sus circunstancias ambientales privativas, o bien en términos del medio más ciertos rasgos observables del organismo, o, si esto fracasa, también en términos de ciertos rasgos no observables del organismo, disposiciones y reflejos innatos y condicionados, donde dichos rasgos cumplen una condición muy estricta. Deben ser tales que su presencia o ausencia siempre pueda determinarse decisivamente mediante un test de conducta, así como la solubilidad de un terror de azúcar se revela al disolverse realmente conducta cuando se lo coloca en agua, circunstancia ambiental. En resumen, las explicaciones en psicología deben basarse totalmente en nociones que sean directamente observables por todos o definidas operacionalmente en términos de cómputos así observables. Los conductistas quieren o querían limitarse a estos recursos e impulsar a los demás a observar las mismas restricciones porque creían que éstas eran el precio inevitable de convertir a la psicología en una verdadera ciencia. Dejar de lado la antigua estructura conceptual del sentido común parecía un bajo precio a pagar por una meta tan valiosa. Se creía que si aquellos conceptos mentalistas realmente tienen integridad, entonces la metodología conductista finalmente nos conducirá nuevamente a ellos o a versiones de ellos adecuadamente definidas. Y si no tienen integridad explicativa, entonces rechazarlos no constituye una verdadera pérdida. Más aún, una opinión influyente en el campo relacionado dio un apoyo accidental a los conductistas. Una escuela de filosofía con mentalidad científica llamada positivismo lógico o empirismo lógico sostenía la idea de que el significado de cualquier término teórico en cualquier ciencia derivaba esencialmente de sus conexiones definitorias, aunque tortuosas, con conceptos observacionales, que derivan su significado directamente de la experiencia sensorial. Algunos filósofos de la ciencia relacionados con esta escuela afirmaron específicamente que cualquier término teórico significativo debía poseer una definición operacional en términos observables. Por lo tanto, el conductismo solo parecía seguir las reglas que se decía gobernaban a la ciencia legítima en general. Críticas al conductismo. Al adoptar una franca actitud escéptica frente a la ontología de los estados mentales y frente a nuestra conocida concepción de las causas de la conducta humana, los conductistas provocaron una fuerte reacción negativa por parte de gran cantidad de moralistas, clérigos, novelistas y otras escuelas de filosofía y psicología.
La queja principal era que el conductismo tendía a deshumanizar a los humanos al descartar arbitrariamente de la corte científica la característica misma que nos hace especiales, una vida mental consciente. En cierta medida, esta queja es una petición de principio. Si los seres humanos somos especiales, y si lo somos, ¿qué características hacen que así sea? Estas son preguntas científicas que requieren respuestas científicas. Quizás estamos cerrados en nuestras creencias de sentido común referidas a la cuestión de si en realidad somos especiales y por qué lo somos. No sería la primera vez. Recordemos la convicción universal de que la humanidad está en el centro del universo físico. Y no es una crítica grave del conductismo solo repetir tosudamente nuestras convicciones culturalmente arraigadas. Aún así, ahora se acepta ampliamente que el conductismo fue demasiado lejos en sus afirmaciones y restricciones iniciales, más de lo necesario para asegurar el estatuto científico de la psicología. Por otra parte, la idea positivista de que todo término teórico significativo debe admitir una definición operacional en términos de elementos observables se reconoció rápidamente como un error. Por ejemplo, la mayoría de los términos de la física teórica tienen por lo menos algunas conexiones distantes con elementos observables, pero no de la clase simple que permitiría definiciones operacionales en términos de aquellos elementos observables. Tratemos de dar una definición así para X es un neutrino o X tiene un electrón en su capa orbital más baja. Los condicionales adecuados que conectan tales términos con elementos observables siempre terminan requiriendo el uso de muchos otros términos teóricos y por lo tanto la definición no es puramente operacional. Entonces, si a continuación debe hacerse una restricción en favor de las definiciones operativas, la mayor parte de la física teórica debería dejarse de lado por ser una pseudociencia carente de significado. Las ideas actuales sobre el significado tienden a revertir totalmente la idea positivista. El significado de cualquier término, incluyendo los términos de observación, está fijado por su lugar en el sistema de creencias en el que aparece. Por lo tanto, nuestro vocabulario mentalista no puede eliminarse de la ciencia solo por principios abstractos absolutos. De ser así, debería ser desechado debido a sus deficiencias explicativas y predictivas en relación a las teorías rivales sobre la naturaleza humana. Tampoco parece científicamente razonable negar o simplemente ignorar la existencia de fenómenos internos, a los que por lo menos tenemos cierto acceso introspectivo, aunque confuso, y que desempeñan por lo menos algún papel, aunque malentendido, en los orígenes causales de la conducta. El conductismo, al impulsarnos a ignorar totalmente dichos fenómenos y a tratar a los seres humanos como cajas negras, como reflejos no explicados en términos de las estructuras y actividades internas de la caja, fue demasiado lejos. Fue innecesariamente restrictivo y culpable de una reacción exagerada frente a excesos anteriores. Admitida la justicia de estas críticas, la mayoría de los pensadores se inclinaron simplemente a olvidarse del conductismo. Pero esa no es la reacción correcta. Las versiones y los defensores actuales del conductismo están dispuestos a reconocer las críticas mencionadas, pero algunos elementos importantes del conductismo sobreviven y aún puede demostrarse que son correctos. Uno de los defensores más famosos del conductismo durante años, Skinner, en la Universidad de Harvard, presentó recientemente una versión del conductismo en la que sostiene la realidad de los fenómenos internos, así como también nuestro acceso introspectivo a ellos, y en la que se asigna a los fenómenos internos
un papel perfectamente legítimo en psicología. A pesar de estas concesiones, Skinner insiste en tres afirmaciones importantes. Primero, lo que expectamos cuando hacemos introspección es simplemente el estado fisiológico de nuestro cuerpo y sistema nervioso, no cualquier realidad no física. Segundo, la introspección permite acceder solo a una porción muy pequeña de nuestros estados y actividades interiores y es confusa e incierta incluso allí. Y tercero, los estados que discriminamos en la introspección, aunque están correlacionados con nuestra conducta, no son necesariamente sus causas reales. Podemos iniciar el trabajo de aislar las causas reales internas de nuestra conducta, analizando nuevamente los factores del medio que la controlan y luego buscando los efectos causales de aquellos factores hacia adentro. El papel del medio en el control de la conducta sigue siendo un tema central de esta tendencia, y la razón fundamental no es difícil de hallar. Actualmente, todas las especies vivientes deben su supervivencia al hecho de que sus ejemplares, más fiablemente que otros, respondieron adecuadamente a sus medios. La psicología humana, o la de cualquier otra especie, es el resultado de una prolongada adaptación evolutiva de conductas controladas por el medio. Por ejemplo, come todo lo que huela bien, lucha o huye de todo lo que te ataque, aparéate con lo que luzca bien, etc. ¿Dónde comenzaría la psicología si no por el estudio sistemático de tales controles? Como veremos, hay otros lugares interesantes por donde la psicología puede comenzar. Tercero, enfoque cognitivo-computacional. Dentro del amplio marco de la concepción funcionalista de la mente analizado en el capítulo 2.4, hallamos programas de investigación estrechamente vinculados que apuntan a resolver el misterio de la inteligencia consciente, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Ambos enfoques contrastan con las formas tradicionales de conductismo, ya que ambos se sienten libres para postular o atribuir un complejísimo sistema de estados internos a criaturas inteligentes para explicar su conducta. En general, los estados postulados son, de un modo u otro, estados portadores de información, y sus interacciones colectivas son una función de la información específica que transmite. De allí la caracterización general, enfoque del procesamiento de la información o simplemente enfoque computacional. Comparemos el caso de una calculadora de bolsillo. Sus diversos estados de entrada representan números específicos y operaciones aritméticas, y las actividades internas posteriores están determinadas por las características computacionalmente pertinentes de dichos estados. Finalmente, los estados de salida se relacionan sistemáticamente y mediante reglas con aquellos estados de entrada. Se supone que lo mismo sucede con los organismos que demuestran inteligencia natural, excepto que sus estados de entrada representan muchas más cosas que solo números, y los cálculos que realizan comprenden muchas más cosas que meras relaciones aritméticas. También incluyen relaciones lógicas, por ejemplo, formas espaciales, relaciones sociales, estructuras lingüísticas, color, movimiento, etc. La meta de la psicología cognitiva es explicar las diversas actividades que constituyen la inteligencia: percepción, memoria, inferencia, deliberación, aprendizaje, uso del lenguaje, control motriz y otras, postulando un sistema de estados internos regidos por procedimientos computacionales o un conjunto de tales procedimientos en la interacción regidos por un conjunto de esos procedimientos.
La meta es armar una descripción de la verdadera organización funcional del sistema nervioso humano o del sistema nervioso de cualquier criatura que esté en estudio. Es un proyecto ambicioso, dada la extraordinaria complejidad de las criaturas inteligentes, y casi siempre se adopta un enfoque gradual. Por ejemplo, un teórico puede concentrar su atención en la percepción o en el uso del lenguaje y luego tratar de armar un sistema computacional que explique las actividades específicas de aquella facultad solamente. Estos éxitos graduales pueden reunirse a medida que se van produciendo para lograr una explicación general de la inteligencia del organismo. Tres criterios son importantes al formular y evaluar estas hipótesis computacionales. Primero, el sistema computacional propuesto debe servir para explicar las entradas y salidas de la facultad cognitiva en estudio. Por ejemplo, si la facultad es la percepción, entonces el sistema computacional propuesto debe explicar las discriminaciones que hace realmente el individuo dado el estímulo físico de sus órganos sensoriales. Si la facultad es el uso del lenguaje, entonces el sistema debe explicar la discriminación entre las oraciones gramaticales y las que no tienen sentido y nuestra capacidad de producir casi exclusivamente oraciones gramaticales. En términos generales, el sistema propuesto debe hacer lo que el individuo estudiado logra hacer o lo que hace su facultad elegida. El primer criterio es importante, pero es demasiado burdo como para ser adecuado por sí solo. El problema es que hay muchas maneras diferentes de despellejar un gato. Para cualquier relación deseada entre entradas y salidas, hay infinitos procedimientos computacionales diferentes que producirán exactamente esta relación. Un ejemplo elemental ilustra fácilmente el punto. Supongamos que tenemos un pequeño aparato estilo calculadora que se comporta del siguiente modo. Para cualquier número n que se marca, muestra el número igual a 2n. Un modo en que puede calcular sus respuestas es simplemente multiplicando el número entrado por 2. Una segunda manera sería multiplicando la entrada por 6 y luego dividir ese resultado por 3. Un tercer modo sería dividiendo por 10 y multiplicando el resultado por 20, y así sucesivamente. Cualquiera de estos procedimientos computacionales producirá la misma conducta manifiesta, mientras se trate de la duplicación de números arbitrarios, pero seguramente la calculadora utiliza solo uno de ellos. ¿Cómo podemos determinar cuál? Aquí entra el segundo criterio para evaluar hipótesis computacionales. Los procedimientos que producen la misma conducta en un nivel de análisis pueden mostrar leves diferencias en un nivel más fino de análisis. Por ejemplo, los dos procedimientos segundos incluyen dos operaciones diferentes, mientras que el original solo una. Así, en igualdad de todas las otras condiciones, podemos esperar que aquellos dos procedimientos tarden más para completar el cálculo. Entonces, una cuidadosa medición de los tiempos utilizados revelaría cuál de las dos calculadoras utilizó el procedimiento más simple. Más aún, los patrones de error también pueden ayudarnos a diferenciar las hipótesis. Si cada operación computacional tiene una probabilidad de error pequeña pero infinita en cada paso, entonces los dos procedimientos segundos cometerán errores con mayor frecuencia que el procedimiento más simple. Entonces, una prueba de largo plazo ayudará a diferenciar un procedimiento del otro. La naturaleza específica de los errores cometidos también puede decirnos mucho sobre los procedimientos que los produjeron. El tercer criterio para evaluar hipótesis computacionales es obvio. Tanto para las máquinas como para organismos biológicos,
Los procedimientos computacionales propuestos deben ser coherentes con las capacidades físicas de los circuitos o del sistema nervioso del individuo. Una hipótesis aceptable debe coincidir con los equipos o hardware que realmente efectúan la actividad computacional analizada. Este tercer criterio generalmente es muy difícil de aplicar, excepto en un nivel muy superficial, porque la maquinaria neural que constituye un sistema nervioso avanzado es muy pequeña en sus elementos, muy intrincada en sus conexiones y muy vasta en su extensión. El desciframiento del sistema nervioso, como veremos en el capítulo 7, no es una tarea improvisada. Como resultado, este tercer criterio ejerce una influencia más débil que los otros dos sobre gran parte de la teorización en psicología cognitiva, y quizás así deba esperarse que sea. En el caso de la mayoría de las funciones cognitivas, aún no tenemos el problema de elegir entre hipótesis computacionales igualmente adecuadas. Todavía estamos tratando de elaborar, aunque sea una hipótesis que sea completamente adecuada para la actividad en estudio. Aún así, los criterios segundo y tercero son los que permiten que la psicología cognitiva siga siendo una ciencia empírica legítima, una ciencia que se ocupa de la pregunta de cómo se produce realmente la inteligencia natural. En contraste, el programa de investigación de la inteligencia artificial ha prescindido de todos menos del primer criterio. La meta de este programa es simplemente diseñar sistemas computacionales capaces de todas y cada una de las conductas inteligentes observadas en los organismos naturales. En el mejor de los casos, generalmente siempre ha sido de interés secundario el hecho de que los sistemas propuestos utilicen los mismos procedimientos computacionales utilizados por cualquier organismo natural dado. Hay algunas razones de peso para continuar este enfoque alternativo de la inteligencia. Por una parte, no hay razón para creer que los procedimientos computacionales utilizados por los organismos naturales deban ser los mejores posibles para lograr los fines pertinentes. Nuestra historia evolutiva y nuestra maquinaria biológica casi con seguridad colocan límites significativos y probablemente arbitrarios a las clases de procedimientos que podemos utilizar. Por ejemplo, las máquinas de calcular electrónicas de alta velocidad pueden efectuar rutinas imposibles para nuestros sistemas nerviosos. Y se argumenta que en todo caso debemos estudiar no solo la inteligencia viva, sino también todas las dimensiones de la inteligencia en general. Más aún, los adelantos en este último campo probablemente ayudarán a la comprensión de la inteligencia natural pura. El contraste entre ambos enfoques es evidente, pero en la práctica tiende a desaparecer. Una manera de probar una hipótesis sobre las actividades de procesamiento de datos de un individuo dado es redactar un programa que realice los cálculos pertinentes, pasarlo por el ordenador y comparar la conducta de salida con la del individuo. Aquí la tarea de la psicología cognitiva será similar a la de la inteligencia artificial. Por un lado, el investigador de la inteligencia artificial no debe sentir remordimientos por estudiar la conducta y los informes introspectivos de los individuos reales para estimular la invención de programas ingeniosos. Aquí la tarea de la inteligencia artificial será similar a la psicología cognitiva. En el próximo capítulo estudiaremos más detalladamente la inteligencia artificial. Permítaseme cerrar este apartado analizando una objeción a las dos estrategias de investigación descritas. Quizás el lector haya descubierto que, según el enfoque computacional, la inteligencia consciente no posee una sola esencia unificadora o una naturaleza única simple. En lugar de ello,
las criaturas inteligentes están representadas como una caja de sorpresas de muy variados procedimientos computacionales vagamente interconectados y no del modo en que una vez un colega describió a mi primer automóvil como un escuadrón de tuercas y tornillos volando en formación libre. Casualmente, aquella descripción de mi automóvil era acertada y el concepto de inteligencia presentado por el enfoque computacional puede serlo también. El lento acrecentamiento de sistemas de control semi-aislados tiene sentido evolutivo. Los sistemas nerviosos evolucionaron de a poquito, ya que las adiciones accidentales y ocasionales eran seleccionadas por brindar un control ventajoso sobre algún aspecto de la conducta o las operaciones internas de la criatura. Es probable que la elección natural en el largo plazo permita que las criaturas sobrevivientes mantengan una interacción fluida con el medio, pero los mecanismos internos que mantienen esa interacción pueden ser arbitrarios, oportunistas y provisionales. Por lo tanto, no es una crítica del enfoque computacional decir que los representan de este modo. 4. Materialismo metodológico. La metodología descrita en el apartado anterior se denomina comúnmente enfoque de arriba hacia abajo, porque se comienza con la comprensión corriente de lo que hacen las criaturas inteligentes y luego se pregunta qué clase de operaciones subyacentes podría producir o explicar estas actividades cognitivas. Por un lado, la metodología descrita en este apartado comienza por el extremo opuesto del espectro y se denomina enfoque de abajo hacia arriba. La idea básica es que las actividades cognitivas son esencialmente solo actividades del sistema nervioso, y si queremos entenderlas, entonces la mejor manera de hacerlo es analizar el sistema nervioso mismo, descubriendo la estructura y conducta de sus elementos más pequeños, sus interconexiones e interactividad, su desarrollo en el tiempo y su control colectivo de la conducta. Esta es la metodología que guía las diversas disciplinas agrupadas bajo el término neurociencia y es esencialmente el mismo espíritu que nos lleva a quitar la tapa de atrás del reloj despertador y desarmarlo para ver por qué funciona. Este enfoque de la conducta inteligente tiene una larga historia. El griego Hipócrates sabía que el deterioro del cerebro acababa con la cordura y el médico romano Galeno ya había descubierto la existencia de y la diferencia entre el sistema nervioso somatosensorial, el conjunto de fibras que conducen la información del tacto al cerebro, y el sistema nervioso motor, el conjunto de fibras que parten del cerebro y de la médula espinal controlando los músculos del cuerpo. La disección de animales muertos permitió descubrirlos y Galeno advirtió que lesiones o cortes localizados en los sistemas de animales vivos producían ceguera táctil en el primer caso y parálisis localizada en el segundo. Galeno torturando animales. El progreso sistemático del conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso tuvo que esperar hasta siglos más recientes, ya que las autoridades religiosas no veían con beneplácito o directamente prohibieron la disección post-mortem del cuerpo humano. Aún así, la mayor parte de la anatomía del sistema nervioso ya era más o menos comprendida a finales del siglo XVII. Sin embargo, esto permitió solo un conocimiento limitado del funcionamiento y el progreso real sobre la microestructura y la microactividad del cerebro. Tuvo que esperar de técnicas microscópicas modernas, el desarrollo de la teoría química y eléctrica y el desarrollo de los modernos instrumentos electrónicos de medición y registro. Como resultado, los descubrimientos más importantes se hicieron en este siglo. La arquitectura neuronal revelada por estos métodos es sorprendentemente compleja. Los átomos funcionales del cerebro
son diminutas células procesadoras de impulsos denominadas neuronas y hay aproximadamente 10 elevado a la 11, la unidad seguida de 11 ceros, 100.000 millones de neuronas en un solo cerebro humano. Para tener una idea de este número, imaginemos una pequeña casa de 2 pisos llena de arena gruesa desde el sótano hasta las alfardas. Hay tantas neuronas en el cerebro como granos de arena en aquella casa. Más curioso aún, la neurona promedio mantiene a través de diminutas fibras que parten de ella, denominadas dendritas y axones, cerca de 3.000 conexiones con otras neuronas, por lo que la interconexión de todo sistema es realmente extraordinaria. Unas 10 elevado a la 14 o 100 billones de conexiones. Tal complejidad supera toda capacidad de comprensión y recién hemos comenzado a descifrarla. Las consideraciones éticas, por supuesto, impiden la libre experimentación con personas vivas, pero la naturaleza es lo suficientemente cruel como para realizar sus propios experimentos, y los neurólogos normalmente ven una cantidad de cerebros con diversos tipos de lesiones víctimas de anormalidades químicas, físicas o degenerativas. Bueno, también investigan los psicodélicos. En fin, en tales casos se puede aprender mucho de la cirugía o de análisis por post-mortem. Las criaturas con sistemas nerviosos muy simples proporcionan otra vía hacia el conocimiento. El sistema nervioso de una babosa de mar, por ejemplo, contiene solo cerca de 10.000 neuronas, y esa es una red que los investigadores ya han dibujado en su totalidad. La historia química de su acostumbramiento a determinados estímulos, un caso primitivo de aprendizaje, también se obtuvo a partir de la microexperimentación. Los conocimientos logrados en dichos casos nos ayudan a estudiar las actividades neuronales de las criaturas más complejas, como langostas, ratas, monos y seres humanos. La convicción del materialismo metodológico es que si comenzamos a entender la conducta física, química, eléctrica y evolutiva de las neuronas, y especialmente de sistemas de neuronas y los modos en que ejercen control una sobre otra y sobre la conducta, entonces estaremos encaminados hacia la comprensión de todo lo que hay que saber sobre la inteligencia natural. Es verdad que el enfoque de abajo hacia arriba no se ocupa directamente de los conocidos fenómenos mentalistas, identificados según la psicología tradicional, pero el hecho puede considerarse como una virtud del enfoque. Si las gastadas categorías de la psicología popular, creencias, deseo, conciencia y otros realmente tienen integridad objetiva, entonces el enfoque de abajo hacia arriba finalmente nos llevará de nuevo a ellas. Y si no la tienen, entonces dicho enfoque, al estar tan estrechamente ligado al cerebro empírico, ofrece las mejores posibilidades de elaborar un nuevo conjunto de conceptos más adecuados para comprender la vida interna. Evidentemente, esta metodología es la que da expresión más directa a los temas filosóficos desarrollados por los materialistas, reduccionistas y eliminadores, como el propio Chuchsland. Puede parecer que un enfoque tan despiadadamente materialista degrada o subestima más seriamente la verdadera naturaleza de la inteligencia consciente. Pero la respuesta materialista es que tal reacción en sí es la que degrada y subestima seriamente el poder y el virtuosismo del cerebro humano a medida que continúa revelándose a través de la investigación neurocientífica.